Estamos al borde del el río Caño Quebrado, dentro de una de las fincas en el área de la cuenca del Canal de Panamá, del sector oeste. Y en particular esta acá se llama Gato de Agua. Mi estudio procura conocer cuál es la diversidad de mamíferos que se encuentra en el área. A lo largo de toda la cuenca tenemos un combinado de áreas protegidas, como el Parque Nacional Soberanía, el Bosque Protectora de Raiján, y luego un mixto de bosques que se encuentran hospedados dentro de toda una serie de fincas con diferentes actividades económicas. Dentro de todas estas fincas y estos bosques en las fincas también hay animales y se sabía un poco de qué es la diversidad de especies que hay en el sitio para mamíferos, pero todavía no se conoce mucho cuáles fincas están más alineadas a una línea de sostenibilidad y conservación versus otras fincas que necesitan mejoras. Y tomando la ventaja de que para la Autoridad del Canal de Panamá y el Ministerio de Ambiente esos son ejes importantes para su planificación. Conocer la información pues ayuda a mejorar la ruta de conservación. El número de mamíferos que han salido en las cámaras trampas es sorprendente. Yo venía con un optimismo bien bajo, para ser honesto, y todos los fragmentos de bosques en las fincas me han dado una lección bien importante, porque han salido casi el mismo número de especies en los fragmentos que el número de especies que encontramos en un bosque más grande como Soberanía. Hay algunas especies que son exclusivas de los fragmentos porque prefieren áreas modificadas, y otras especies que no han salido todavía. Algunas especies que demoran más en salir. Lo de los armadillos, hay 2 especies acá en el área de la cuenca, al igual que en el resto del país, pero de una de ellas no se conoce mucha información. El armadillo de 9 bandas, como se le dice, ese es el común y ese está en casi todas partes, pero hay muy poca información científica del armadillo de 11 bandas, y ese sale con cierta frecuencia acá dentro de la cuenca. La parte del estudio de Claudio, como la parte de científica, él me ha enseñado como los movimientos de las especies que entran y salen, pero así como conocimiento que para mí tiene más valor es que mi familia tiene otra finca de 10 hectáreas cerca. Aquí el río colinda con la finca, y Claudio me enseñó que al mantener parches de bosques así como de 10 hectáreas, de diferentes tamaños, pero esa en específico tiene 10 hectáreas. Si los depredadores se mantienen en esos parches, tienen menos tendencia a venir a las fincas, las fincas que están en producción. Y eso puede ser como ayuda para controlar los ataques de depredadores. También los coyotes es una especie de interés, y otras especies un poco más carismáticas como el yaguarundi, el manigordo también ha salido acá. Han salido los perezosos, las 2 especies, en ocasiones con crías. También han salido los mapaches mangleteros, es una especie que se mueve muy bien en un sistema modificado por humanos. Y también el zorrillo, aunque es una de las especies más raras. Y así entonces cada especie nos brinda un enfoque distinto de cómo está el estado de conservación dentro de la cuenca. Particularmente en esta finca nos encontramos con un mono aullador macho solitario, y eso me llamaba demasiado la atención porque es muy raro, y también la pregunta era cómo llega aquí, porque la población más grande que hay está en los bosques protectores de Raiján, el Monumento Natural de Barrio Colorado, etc. Entonces era cómo llegan esos individuos aquí. Si ese animal está entrando y saliendo, hay una ruta. Entonces, eso nos llevó a colocar cámaras trampas en los árboles, que es la segunda fase que empezamos el año pasado, y esa segunda fase termina en abril de este año. Con esa fase entonces hemos encontrado que hay un impresionante número de mamíferos en el dosel. Casi el mismo número de especies de mamíferos que encontramos en un bosque protegido como Barrio Colorado, por ejemplo. A diferencia de algunas especies que salen más aquí que allá, por ejemplo los monos titís,
dominan el paisaje acá porque hay poquito mono cariblanco. Y entre ellas ya hay una competencia por recursos y entonces vemos que en Barrio Colorado hay poquito tití y hay mucho cariblanco. El corredor mesoamericano, que es una colaboración internacional entre todos los países desde México hasta Panamá, es un proyecto clave para la conservación en la región y Panamá tiene un papel fundamental porque entre Suramérica y Norteamérica la parte más angosta de la conexión se encuentra aquí dentro de la cuenca. Son 80 kilómetros y esos 80 kilómetros es la parte más angosta, pero al mismo tiempo la que entonces tiene más desafío de si mantenemos o no la conectividad entre ambos pasos. De primera instancia muchas personas pueden pensar que el canal como tal, el lago Gatún, es una barrera para los animales, para que se muevan de un lado a otro, pero lo que hemos aprendido en datos de Barrio Colorado es que no es tan cierto. Siempre se pueden ver de vez en cuando, para los que estamos en campo, con frecuencia podemos ver algunos animales nadando en el lago Gatún. Entonces sí vemos que hay algunas especies que logran, y aunque sea un individuo una vez al año, es un individuo que trae su ADN y pues ayuda a la genética de la población en ambos lados de la cuenca. Todo el sistema de bosques que hay bajo el monitoreo de la ACP en ambos lados de la cuenca contribuyen entonces a que algunos animales puedan vivir en los fragmentos dependiendo del tamaño de los fragmentos y otros fragmentos son solo utilizados como corredores.